Amigos, sean bienvenidos a Juegos, Juguetes y Coleccionables. Yo me encuentro con Ángel. Ángel, ¿cómo estás? Bien, bien. Y pues bueno, pues seguramente están preguntando ¿y qué hacen ahí con Ángel? Vean nada más qué chulada. Una colección de cámaras fotográficas, la que tiene Ángel aquí en su casa, en este cuarto que es de verdad un lugar mágico. Y nos va a platicar y nos va a compartir un poco acerca de esto, porque no solamente el coleccionismo son juguetes, ni cómics, ni nada de eso. Hay coleccionismo de todo tipo. Y bueno, pues hoy vamos a apreciar y a disfrutar mucho con esta colección de cámaras fotográficas y con las historias que Ángel nos va a contar. Bernardo Méndez está en la cámara, soy Omar el Flutzi Carrasco. Comenzamos Juegos, Juguetes y Coleccionables. Amigos de Juegos, Juguetes y Coleccionables, la verdad es que para mí es un verdadero placer estar aquí con Ángel. ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Contento? Sí, claro que sí. Oye, pues creo que por principio de cuentas me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de cómo surge de entrada tu afición por la fotografía. ¿Tú estudiaste? ¿Cómo fue tu primer acercamiento al mundo de la fotografía? Cuéntanos esa historia. En general, inicié desde la secundaria más o menos. Uno de mis hermanos se dedicaba estaba aprendiendo a hacer fotografía y se dedicaba a hacer fotos como para él, junto con su cuñado y todo. Y mi papá también tenía muchas fotos, era de toda la vida estar tomando fotos como a la familia. Y de ahí, pues a mí me empezó a nacer como el gusto por hacer fotografía también. De repente le robaba la cámara a mi hermano y me la llevaba a la escuela y... ¡Presta! Ajá. Y en realidad, pues de ahí empezó como a surgir como esto de tomar fotografías y pues agarrar las cámaras de la familia. Era así de... La de mi hermano obviamente era la más profesional, y pues me la robaba. Pero además, no solo me robaba como esa, ¿no? La tomaba prestada. De repente las de la familia que había por ahí era de me la llevo tantito, le compro un rollo y lo llevo a revelar y así. O tomaba si ya había con rollo y pues ya cuando lo revelaban, pues ya les aparecían fotos mías, ¿no? Eso está mejor. Las 36 fotos era de ten las 30 que son tuyas, ¿no? Así y pues ya empecé como de ahí y un profesor en tercero de secundaria, Fernando Prieto, nos dio un taller de historia de las cosas, de planchas, de radios, cosas así. Y de ahí pues empecé a interesarme por las fotografías, bueno, por las cámaras antiguas. Le dije que yo llevaba mis cámaras, él llevó una muy, muy antigua y 20 años después pues me la regaló. Wow. Así fue de la que coronó como la colección, ¿no? En general. Y pues fue esta. A ver, que la saque. Esta cámara podríamos decir que en gran parte es la culpable de que tú te hayas dedicado a coleccionar cámaras fotográficas. En realidad sí, al menos cámaras fotográficas antiguas. A mí se me hizo, pues es que es un principio muy, muy básico. Es una cajita oscura, solamente con un agujerito, un par de cristales como visores y ya, o sea... De ahí fue lo que inició como la magia de pues, como algo tan sencillo hacía como algo tan complicado como replicar una imagen así de manera tan exacta. Y pues de ahí me empezó a surgir como el gusto y la necesidad por tener estas cajitas mágicas y pues de ahí, o sea, me seguí. ¿Estudiaste fotografía de forma profesional ya después de todo esto? Sí. Estudié antropología como licenciatura. Igual estudié fotografía en el Centro de la Imagen, en el Faro de Oriente, en varios lugares. Y pues de ahí me seguí, o sea, terminé dando clases de fotografía también en la Escuela Nacional de Antropología. Sigo dando para algunos talleres cursos de fotografía y cosas así. Y de ahí me seguí con el gusto tanto por hacer fotografía, hice un tiempo fotoperiodismo y fotografía documental, sigo trabajando de fotógrafo y pues de ahí me seguí también con la colección, o sea... Que además, bueno, yo creo que también, y aludiendo un poquito a tu carrera como antropólogo, pues debe ser padre documentar todo lo que pasa, ¿no? Todo lo que encuentras, sobre todo con las personas, con el mundo, y que es tan cambiante, y seguro te has encontrado un montón de cosas bien raras. Ahora, platícame rápidamente, ¿qué tan difícil es en México tener un hobby de este tipo? O sea, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es conseguir cámaras fotográficas? No es difícil, supongo que, bueno, al menos no de la mayoría de tipos como muy comerciales. Yo en general lo que tengo son cámaras comerciales, no tanto como el coleccionismo más especializado que ya tiene cosas más raras o más en específico, como con el origen de la fotografía o cámaras muy muy caras.
Digo, tampoco me alcanzaría a comprarlas, pero esas ya son más difíciles de conseguir. Pero además tenemos la cercanía con Estados Unidos, que era como uno de los principales productores. Por ejemplo, las Brownie, la mayoría de cámaras de Kodak, que fueron las primeras en salir y en popularizar como la fotografía, porque eran cámaras muy, muy baratas, fueron las que se me empezaron, justo esta es una Brownie, fueron las que empezaron a llegar como más fácil a la colección. O sea, eran como, además de las que más me gustaban, eran más económicas, y de ahí me empecé a seguir, digamos, como por ese camino de coleccionar brownies. Qué bueno, obviamente estamos hablando del grupo de cámaras comerciales, como bien lo dices tú, pues hay cámaras semiprofesionales, profesionales, hay unas que son reliquias, pero también creo que, no sé, en tu caso, como coleccionista de cámaras, ¿existe todavía pues ese dejo de nostalgia por los años 70s, 80s y demás? Sí, no solo como el dejo de nostalgia, sino además marcaron técnicamente un estilo. Digo, se aprovechaban algunos errores de la cámara, errores cromáticos de las emulsiones o cosas así, y marcaron un estilo. O sea, y justo no solo el volver a hacerlo, digo, no basta con el Instagram y los filtros de ahí, sino hacerlo ya como de manera análoga, también tiene mucho su chiste, y tener como la herramienta correcta, digamos, para hacer eso es bastante divertido. Qué bueno, ahora la gente, por ejemplo, todos aquellos que usan y abusan de la fotografía digital con sus teléfonos celulares, que digo, también hay que reconocer las maravillas de la tecnología, ¿no? Y lo que uno puede hacer ahora con un teléfono de última generación. Sin embargo, bueno, todos los filtros que ustedes ven, por ejemplo, en Instagram y eso, están basados en este tipo de fotografía análoga real, ¿no? En papel, en el tipo de revelado y demás, y que había veces que tenía una sobreexposición, o se saturaba, o se te quemaba y todo, y bueno, pues quedaban así las fotos. Y de ahí se basan para hacer los filtros. Eso la gente a lo mejor no lo sabe, pero todo eso lo puedes replicar en papel, ¿no? Sí, de hecho es lo divertido de estar como experimentando un poco y investigando. Además, digo, además de que generas conocimiento, pues les das uso a muchas de esas herramientas, ¿no? Digo, y dependiendo el contenido que se quiera sacar y eso, digo, a final de cuentas es como volverles a dar vida, ¿no? Reciclarlas y volver a utilizarlas no solo da como satisfacción para la persona que las use, ¿no? A veces hay quien me ha pedido alguna cámara para usarla o eso entre los amigos, y con todo gusto, ¿no? Es así como que, bueno, pero me enseña las fotos, ¿no? Y así y sí, es como estar también jugando un poco con todo esto entre nosotros, ¿no? ¿Y nunca te preguntas quién usó estas cámaras? ¿Qué vio a través de la lente con ellas? Sí, de hecho he tenido la fortuna de que en algunas encuentro todavía el rollo cuando las compro, y de hecho, si tienen rollo, ya no la pienso mucho, aunque ya tenga el mismo modelo de cámara o eso. Ya es de si tiene rollo como un poquito como para rescatar. Además, es sorprendente que después de 50 años la imagen latente siga ahí, o sea, y investigar también un poco como cómo puedo hacer para rescatar la imagen y eso. En muchos casos pues, han sido casos fallidos, no he podido rescatar nada, pero en muchos sí. Y he encontrado, no sé, fotos de familias, digo, obviamente sin identificar, así sí, mira, se ve que son los compadres y alguien más, ¿no? Sí, o en algunas sí he podido identificar, no sé, había unos estudiantes de medicina del Politécnico, en otro había fotografías de Xochimilco y de algunas vías, igual como de los 40, 50, o bueno, igual y hasta anteriores a esas fechas, porque no había ningún edificio, ni casas alrededor, ni nada. O sea, en encontrar ese tipo de imágenes, había una pareja que de hecho la foto estaba mal tomada, se había sobreexpuesto demasiado. Había un coche de los 50 y la pareja ahí como sentadita, recargadita en el coche, y son cosas que de repente sí se lleva uno la satisfacción, no solo de reutilizar la cámara o de rescatarla muy probablemente del abandono, porque en muchos casos, al principio cuando yo empecé a coleccionar cámaras, la primera vez que las veía o que las llevaban normalmente las compro en tianguis o cosas así, las veía enteras, ya después a los 8 días por el movimiento que tenían y el tipo de almacenaje que les daban, ya estaban rotas,
a los 15 días ya estaban aplastadas y ya después los vendían como en cachitos. Y sí, de repente yo era de, mejor si las compro. Y pues era así de, desde la secundaria de, bueno, no comeré en el recreo durante toda la semana y el fin de semana a ver si me alcanza, ¿no? Sí, te entiendo. Pero justo ese tipo de cosas me llevaron a juntar todo esto. Y bueno, insisto, yo en esta parte, tú como antropólogo, el encontrarte a lo mejor una imagen ahí de hace 70, 80, 100 años, bueno, debe ser, no tiene precio, ¿no? Sí, además de que genera conocimiento el estar investigando, obviamente lees 100 cosas antes de encontrarte la respuesta de lo que estás buscando y preguntando, sobre todo he conocido mucha gente bastante inteligente y que me ha sabido dar luz sobre muchos datos de las cámaras en muchos lugares, o sea, tanto en el extranjero como amigos que de repente he conocido hasta circunstancialmente y que me han ayudado tanto a recuperar información de las cámaras como de algunas de las cosas que aparecen en ellas. Y pues siempre es como muy, muy divertido, ¿no? Que los domingos terminaran así siendo días de investigación, así de estar viendo a ver qué podía sacar de esto, ¿no? Qué padre. Pues vamos a ir de volada un corte, vamos a seguir platicando acerca de cámaras, nos va a mostrar algunas cosas y vamos a ver qué otras curiosidades tiene aquí en su gran colección el buen amigo Ángel. Quédense con nosotros, están viendo Juegos, Juguetes y Coleccionables. Amigos de Juegos, Juguetes y Coleccionables, seguimos con Ángel, quien nos está compartiendo su colección de cámaras fotográficas, pues padrísimas, la verdad. Yo te lo juro que yo las veo y como que me regreso a los años 80, a los años 70, este tipo de fotografía que se utilizó durante muchos años, pues creo que fue lo que es lo que documentó al mundo realmente. Más allá de lo que hay ahorita, de lo digital, que bueno, ya todo el mundo puede tomar fotografías y demás, pero yo creo que nada se acerca a este romanticismo de las cámaras análogas, ¿no? Es que además son parte de la memoria visual, ¿no? De todo mundo y digo ya todos los que pasamos un poquito los 30 años, nos tocó en alguna medida utilizar rollos, ¿no? Utilizar este tipo de cámaras y sobre todo, pues, digo, no solo es cuestión nostálgica, sino seguirles dando vida, ¿no? Mientras haya rollos, pues seguirá como la... Una pregunta, ¿tienes aquí un rollo? ¿Tienes algo que nos puedes mostrar? Porque déjenme decirles que seguramente muchos de ustedes que están chamaquitos y jóvenes y bellos y que son tal vez millennials o son generación después del 2K y cosas parecidas, no saben lo que es un rollo fotográfico. Mira, nada más que, bueno, te fuiste más atrás de lo que incluso yo conocía. Esto viene todavía en botes de aluminio. Sí, son la mayoría de latitas donde venían los rollos. Y además igual con diseños como diferentes tipos, que muchos de ellos identificaban el tipo de película que traía, ¿no? Esto, a ver, vamos a hacer aquí una pausa cultural rápidamente. La gente a lo mejor no lo sabe. ¿Por qué existían distintos tipos de películas? Hoy en día, pues tomas una foto con el celular y como caiga, ¿no? Solito enfoca, solito encuadra, solito ve iluminación. ¿Qué tipos de películas existían en aquella época y para qué eran? No solo las de color y blanco y negro, que eran como más fácil, bueno, y diapositivas, sino además muchas venían con la sensibilidad, con el ISO, digamos que era la sensibilidad hacia la luz, ya como mucho más en específico. Normalmente eran ISO 100 o ISO 400, que eran las más rápidas, o que, digamos que permitían mayor sensibilidad a la luz. Y de ahí venían ya como distintos tipos, ya sea de grano, de emulsiones, y pues dependiendo, digamos, del fabricante, ya venían películas de distintos tipos. Algunas también dependían con qué revelador se hicieran para que tuvieran grano más saturado, más abierto, y pues de ahí se fueron como generando gran variedad. Aquí, por ejemplo, bueno, pues vemos que Kodak era la dueña, ama y señora del mundo, pero también ve, por ejemplo, aquí un rollo Agfa, que todavía fue muy común en los años 90 incluso. Esto nunca lo había visto. Isopan y F, o sea, hay unos que de verdad no tengo ni la más remota idea de dónde salían, ¿no? De hecho, Ansco y algunos de estos rollos traían un formulario adentro para sellar, digamos, la latita con un formulario postal. ¡Wow! Y pues se enviaba, o sea... Para que lo pudieran revelar. Ajá, para que lo pudieran revelar. De hecho, Kodak inventó, digamos, que la película en carrete, no precisamente estos, pero son unos carretes de película, y con eso podías... Pues uno de sus lemas era de
usted aprieta el botón y nosotros hacemos el resto. Y pues el resto consistía en mandarlo 3 meses después a Rochester, Nueva York, y que te llegaran medio año después ya con tus paquetes de fotografías. Y pues eso se siguió conservando, digamos, durante mucho tiempo. El mandar no era tan común, digamos, los laboratorios, o al menos no en todas las ciudades, al menos ciudades grandes que sí podían tener el servicio y eso. Y pues se generaron como ese tipo de cuestiones de latitas ya con formularios y sobres para mandar. Ahorita que lo estoy viendo y que me estás platicando todo eso, me imagino este rollo de película es para 36 exposiciones, o sea, solo tienes chance de tomar 36 fotografías, de las cuales quién sabe si todas salgan bien. Es de 35 milímetros, que era como el común de la gran mayoría de las cámaras. Aquí esto alcanzan a ver, seguramente es un pedacito de película, eso que está ahí. Esto, bueno, pues cuando tú lo comprabas venía... hagan de cuenta que un cuadrito así salido con los dientecitos se montaba en la cámara, se recorría y ya quedaba cargado para irse pasando al otro lado. Y por ejemplo dice abra únicamente en total oscuridad, daylight type, o sea, el rollo es para luz de día, el tipo de luz de día, no es lo que decías, el tipo de sensibilidad que tenía o el efecto que te podía dar, por así decirlo, el filtro, ¿no? Que es lo que sería más análogo a la vida de hoy. Oye, está increíble esto. Y así venían y así se guardaban en sus latitas o en sus botecitos de plástico ya posteriormente, ¿no? Sí, de hecho era o sigue siendo bastante mágico de repente saber si sí te salieron tus fotos, mandarlas a revelar y esperar a ver el contenido, ¿no? Increíble. Y además te entregaban, cuando tú mandabas a revelar tus fotos, pues aquí en México había estudios enormes, había empresas grandísimas dedicadas únicamente al revelado de rollos de películas de este tipo. Te hacían de todo, diapositivas, te hacían impresiones grandes, te hacían todo tipo de cosas. Pero además era muy padre eso, que yo me acuerdo mucho, no sé si a ti te pasó, pero ir con la familia, por ejemplo, el sábado o el domingo en la mañana y dejar los rollos e ir la próxima semana a recoger las fotos y verlas todos en familia, ¿no? Sí, era de llegar con el sobrecito, ¿no? Sí. De fotos y así estárselas pasando. Entonces terminaban ahí con dedos. Y aparte escogiendo las que iban a ir en el álbum y las otras las guardabas en el sobre, donde venían los negativos, que era ya el rollo, pues digamos, supongamos que ya lo sacaban como en varias partes, se revelaba y ya te entregaban a ti el negativo para que pudieras duplicar tus fotos posteriormente en papel. Sí, y además pues, siempre era de estárselas repartiendo eso, ¿no? Este es uno de las latitas que daban justo los laboratorios cuando revelabas. Te daban ya dentro tu negativo. Ya no venía el rollo, venía el negativo. Y esa todavía tiene fecha de septiembre del 53. Imagínate nada más cuántas cosas, cuántas historias no pasaron por estos rollitos. Sí. De hecho es lo mágico. A veces algunas de estas latas las llego a encontrar con negativos. Y lo primero que hago es pues ya escanearlos así y ver así como que era lo que traían, ¿no? Y qué historias cuentan precisamente, ¿no? Así. Oye, y bueno, hablando ya de rarezas, por ejemplo, pues sabemos que había cámaras de todo tipo, así que había cámaras fotográficas de todos los olores, colores y sabores y formas. Y aquí tenemos una serie de cámaras, pues todas son, para mí todas son diferentes. Yo las veo y digo, híjole, ¿cuál es la buena, no? Pero hay algunas que llaman más mi atención. Por ejemplo, hace un ratito platicábamos, incluso Bernardo que está en la cámara decía, esa que está ahí, ¿qué onda? Está bien rara esa cámara, nunca la habíamos visto, está bien extraña. Bueno, esa cámara, ¿qué tiene de particular? Que la carcasa es submarina y al parecer tampoco he entendido mucho de cómo funcionaba. Solamente era de un solo tiro, la cargabas, la metías a la carcasa, la metías al agua, disparabas una foto. De hecho solo traía un flashecito, este es el flash, okay, que eran de estos bulbos que solo disparaban una vez y se quemaban. Y ya, o sea, la sacabas, dejas de sumergir tus 10 metros o algo así, salías con tu cámara y pues ya volvías a cargarla, ¿no? O sea, por eso todavía más encomiable, por ejemplo, ver fotos de cuando andaba Jacques Cousteau en el Calipso tomando fotos submarinas. Imagínate cuántas veces no se llegaron a sumergir para tomar una sola foto que valía la pena. Oye, era su GoPro de los 70s, efectivamente. Estas eran las primeras, son las abuelitas de las GoPro. Y de aquí, ¿qué rarezas tienes que nos puedas platicar que te gusten a ti? Pues rarezas en general, digo, es que ya todas a cierto punto pueden parecer raras, claro, pero a mí hay muchas que me gustan, no sé, por el diseño sobre todo. Estas cajitas de Imperial que también fueron cámaras de los Boy Scout, las Tower, todo este es diseño como Art Deco, o estas de colores, estas por ejemplo de fuelle, justo con
Su flash, por ejemplo, que ya es como bastante bonito y cosas así. No sé, ya dependiendo como qué tipo de cámaras y de fotografía les gusten, hay como de diferentes tipos. Los accesorios, por ejemplo, me gustan mucho los flashes. Esta es una Leica que es de las primeras cámaras que se hicieron para prensa y yo creo que de las que más me gustan con estos eran rollos de ¿cómo se llama este? Metal de bronce. Y solo le entran a esa cámara. Pues están hechos todo el mecanismo para que solo jale con esa cámara y puedas cargar fácilmente y tomar las fotos justo con esa cámara. Me suena como a Sony cuando sacaba sus propias memorias que además funcionaban con sus equipos. Bueno, esto los podía rellenar de otro tipo de películas, claro, pero el cartuchito, por así decirlo, únicamente funcionaba en estas cámaras. Sí, solamente funcionaba. A mí siempre me llamó la atención, creo que, bueno, no sé si nada más Kodak, pero Kodak era muy común que les pusiera este tipo de carcasita de piel abajo, ¿no? A muchas de sus cámaras. Sí. En general iban envueltas en toda la cámara, pero solamente se conservaba normalmente la parte de abajo porque lo de arriba estorbaba. Pero en general las traen la mayoría de marcas, sobre todo estas cámaras de 35 milímetros para hacerlas más portables. Y era pues, las correas para traerlas al cuello y que además resistieran un poco los golpes y eso. Y justo Kodak hizo cámaras muy baratas, algunas sí de buena calidad, la mayoría no tanto, pero sí las hacía mucho más económicas, lo cual hizo que generaran una cantidad enorme de producción en el mercado de este tipo de aparatos. Cuando Kodak dominaba el mundo de los medios digitales, no es cierto, de los medios análogos, y después, bueno, ya hubo otras historias con Kodak. Vamos a ir rápidamente a un corte y vamos a seguir viendo más curiosidades y rarezas aquí con Ángel y su colección de cámaras fotográficas. Quédense con nosotros, están viendo Juegos, Juguetes y Coleccionables. Seguimos recordando buenos tiempos en juegos, juguetes y coleccionables y quemándonos con nuestra edad y lo que sabemos. Entonces, bueno, creo que es verdad, ya de repente uno se empieza a sentir muy viejito cuando ve estas cosas y más cuando las recuerda. Y lo peor no es que solo las recuerdes, sino que también las usaste. Estamos con Ángel y nos está compartiendo su colección de cámaras fotográficas. Y Ángel, bueno, digamos que tienes un montón de cámaras acomodadas por distintos tipos y estilos, pero hay unas que llaman la atención seguramente de toda la gente que viene y son estas cámaras pequeñitas que de repente uno llega y le dice, ay, cosita, qué bonito, es un llaverito. No, son cámaras de verdad, ¿no? Sí. No sé, por ejemplo, estas que son Minox, sí eran cámaras espías, literalmente. Wow. O al menos fueron usadas en alguna película del 007 y pues ya de ahí se hicieron muy populares. Y pues cargaban, jalándolo así, disparaban y volvían a cerrar y a cargar. Así y pues se supone que esto era para ponérselo en la solapa, así como en el botoncito del saco. Y ya era como... Yo no sé si éramos muy inocentes en aquella época, que creo que también era parte de eso, que nadie se ponía a preguntar, oye, ¿qué traerá ahí colgando? Lo traías colgando y nadie preguntaba, ¿no? Digo, sí era bastante evidente, por eso no creo que fueran como tan de espía. Aunque en realidad sí era una cámara muy en especial. Está hecha en el Japón ocupado. Así que pues, sí es como de los 40, 50. Y tiene todos los elementos técnicos para que tienen las cámaras profesionales. Diafragmas, velocidades y digamos... ya su tecnología y su factura es bastante precisa. Y sí... funciona, o sea, hasta la fecha sigue funcionando. Sí. Oye, aquí una pregunta como técnica y perdona mi ignorancia, pero en cuanto a calidad de manufactura a nivel mundial, para ti, ¿cuáles son las mejores? ¿O qué país hacía las mejores cámaras? Porque siempre se habló, por ejemplo, de las alemanas, de las japonesas, las norteamericanas, obviamente, pero ¿cuáles eran las mejores para ti realmente? Es que, por ejemplo, la óptica japonesa me gusta mucho, en particular, pero las cámaras alemanas son muy buenas, o sea, digamos en factura y en durabilidad son muy buenas, pero en general pues, son herramientas distintas y depende como que qué quieras hacer, porque, por ejemplo, las cámaras chinas, estas Holga que últimamente se pusieron como de moda,
justo esos defectos de fabricación que dejaban entradas de luz y que eran bastante malos, pues también le dan estilo a la foto, ¿no? Depende como que qué quieres hacer, ¿no? Sí, mira, tiene un lens flare y nadie sabe de dónde vino. Sí, o sea, y justo eso es lo que tiene su chiste, ¿no? Digo, depende siempre de qué quieres hacer, digo, no es que sea mejor análogo, digital o eso, sino que son herramientas distintas, ¿no? Y depende, creo yo, qué es lo que quieras obtener de cada una, ¿no? Fíjate que acabas de tocar una fibra muy sensible. Siempre hacemos como el comparativo entre lo que es mejor, ¿no? Si lo análogo o lo digital. Hoy en día está muy de moda la cultura vintage. Todo mundo quiere cosas vintage y cosas viejitas y retro y demás. Pero es cierto, o sea, creo que depende del fin que le quieras dar a las cosas. Y pues como tú bien dices, muchas de estas cámaras, si no es que todas prácticamente, siguen funcionando y se pueden utilizar para distintas cosas. Sí. Y por ejemplo, va a ser difícil que durante 100 años pueda subsistir una cámara de un celular, a diferencia de estas, pero si necesitas mandar una foto al instante es difícil mandarla con una de estas, ¿no? Digo, la utilidad es diferente, pero pues justo eso, ¿no? El que haya hecho o el que hayan hecho estas cosas como tan durables, pues me permiten a mí al menos coleccionar como este tipo de cosas, ¿no? Y que mucha gente las sigamos usando. Claro. Vamos a seguir avanzando, vamos a regresar aquí a esta peque a su lugar, para que aquí hay muchos rollos. Había un montón de películas de distintos tipos, olores, colores, sabores y formas. Y bueno, pues digo, no quiero matarme con nada porque hay un montón. Platícanos un poquito acerca de estas cámaras que seguramente mucha gente ha visto en películas o algunos más viejitos como su servidor, a lo mejor las recuerdan de estudios fotográficos. Sí, en general, estas cámaras, además de usarlas en estudios fotográficos, eran usadas para paisajismo, para retrato, para mucho de ese tipo de fotografía. Estas eran las primeras cámaras de prensa, las Graflex, que pues obviamente eran como las portátiles, a diferencia de esta que estaba mucho más grande. Esta ya era mucho más compacta y se hizo famosa también porque el sable lo usaron en la Guerra de las Galaxias. El flashecito que traía lo usaron como la base del sable y de ahí pues se generaron como muchos mitos alrededor de la cámara, además de que sí fue utilizada para hacer fotografía de prensa durante muchos años, ¿no? Y son de estas reliquias que siguen subsistiendo y siguen siendo utilizables además. Estas no es una película como las que veíamos acá, no es un rollo obviamente, es como una placa, ¿no? Sí, son placas las que utilizaban y en general pues sigue habiendo como placas tanto para usarlas como el proceso para revelar, o sea. Oye, eso sí es otra pregunta que me surgió hace un ratito. ¿Es difícil hoy en día conseguir, por ejemplo, rollos, películas, o ha comenzado a popularizarse de cierta manera otra vez? Cada vez es más difícil encontrar rollos, sobre todo variedad de rollos, al menos de manera más económica y en la mayoría de tiendas sigue siendo cada vez más escaso. En Walmart, por ejemplo, desaparecieron el año pasado la venta ya de rollos análogos, pero aún así de repente se puso de moda, por ejemplo, Polaroid. O sea, bueno, ya no Polaroid, sino Fuji o Instantmax. Se puso de moda como con la fotografía instantánea y ahorita está habiendo mucha producción de película de ese tipo. Y pues ojalá se siga poniendo de moda, digo, porque si no, nos vamos a quedar con las ganas de hacer. Además, bueno, acá en la parte de arriba hay un montón de cámaras Polaroid de distintos modelos. Tienes ahí, por ejemplo, la Son, Autofocus 660, One Step 600, Spirit 600L, Super Color 6, la que está acá al lado derecho con colores bien ochenteros, es porque es bien ochentera, la Cool Cam, que hasta tenía su comercial de televisión y demás. Pero bueno, estas cámaras fotográficas que se ven así como que traen en la parte de abajo una ranura y demás, son cámaras instantáneas que realmente lo que hacen es eso, toman una fotografía y el tipo de papel que traen en automático se revela la foto y ya la puedes entregar, ¿no? Sí, era todo el proceso en una sola máquina, tanto el proceso de la toma como de revelado, y fue yo creo que de los inventos que para la gente que no conoce el proceso es como mucho más sorprendentes, ¿no? Inclusive para los que los conocen. Sí. O sea, ¿cómo puedes obtener una fotografía instantánea ya impresa en un papel en una sola toma, ¿no? Tomarla y sacarla sigue siendo como un gran placer. Yo todavía trato de tomar fotografías con película instantánea y
digo, cada vez va siendo mucho mejor la calidad de los procesos y la siguen haciendo, ¿no? Sí. Y es además como, no sé, es como muy mágica la experiencia, ¿no? Agarrarla. Por ahí había unas fotografías, creo que estaban por acá atrás, acá están. Ah, perfecto, para que vean cómo viene la fotografía, quiero mostrárselas. Esto es el papel de la cámara instantánea. Este es de una Fujifilm Instax. Y era bien curioso porque no sé si han visto hasta en las películas que de repente la sacaban y hasta le hacían así para que se secara rápido y se revelara, ¿no? Sí, sí, sí. En general era para que corriera más o menos todo el químico por acá atrás y sí se revelara más uniformemente y más rápido. Esta era magia, de verdad. Agarrar una cámara, tomar una foto y que en un minuto saliera y después de un ratito ya la vieras revelada. Es algo increíble. Y ahora, pues ya están vendiendo otra vez este tipo de papel. Sí, sí, sí. Siguen vendiendo la película. A veces, yo no sé si es más escasa o no, pero el precio sí no es tan accesible. Pero la seguimos encontrando. Y de repente sí vale la pena gastarse, no sé, 300 pesos en un cartuchito de 10 fotos. Pero sí tiene como su encanto todavía seguir haciendo este tipo. Sigue siendo muy romántico. Vamos a pasar de este lado ahora. Digo, estamos aprendiendo muchas cosas. Esto es como muy mágico. Y bueno, más cámaras. Aquí tenemos, bueno, distintos modelos. Y vamos, ay, mira, las cámaras todavía en aquella época ya eran Mark. Ya traían todo el sí, porque ahora ves, por ejemplo, una Nikon, una Canon, son Mark 4, Mark 3, Mark 2. Ya iban el Mark 12. ¿Qué pasó con el tiempo? A ver, como que ya me queda raro, pero el asunto es así. Cámaras, estas cámaras, por ejemplo, que son padrísimas, desde los años finales de los 70s, 80s, la fotografía se buscó que se popularizara y que además llegara a cualquier persona. Y entonces sale Instamatic y salen todas las cámaras instantáneas y las cámaras de bajo costo, por así decirlo, para cualquier persona. Sí, justamente Kodak hizo como la segunda revolución de la fotografía con otra cámara barata, con estas Instax. O sea, volvió a popularizar de nuevo el costo de las cámaras por una cámara muy barata, pero además lo que hizo fue tener cámaras con una carga de cartucho que se llamaba de carga fácil. Uh-huh. Entonces lo que hacías era tomar la cámara, la abrías y metías un cartucho muy muy simple. Sí. Y de ahí pues ya servía como para que no se te velaran tus fotos, para cargarla mucho más fácil y que fuera más fiable el tomar una imagen y te saliera todas tus tomas, digamos, ya de ahí. Además de estos cubitos de flash, te permitían hacer como tus tomitas ahí con iluminación de apoyo, ¿no? Qué padre. Y fíjate, Ángel, que seguramente tú te has de acordar que esto era la sensación del verano. Cuando llegaban las vacaciones, la familia compraba su cámara, o tenían ya su cámara, compraban sus 20,000 rollos, y era llevarte la cámara y aparte en otra bolsita o una cajita el montón de rollos, y pues a tomar fotos, ¿no? Y disfrutar como locos. Sí. De hecho, la mayoría nos recordará un poco este tipo de cámaras, pues esa época en la que salíamos justo con toda la familia y inclusive uno perdía la cámara, ¿no? Así de, déjame tomar una foto. No se moría de ganas de andar ahí con las cámaras, ¿no? Y, digo, yo todavía conservo cámaras de mi familia, esta fue de mi papá y cosas así, ¿no? O sea, digo, de ahí empezó como esta cuestión de no solo usarlas, sino además conservarlas, ¿no? Seguirles dando uso de vez en cuando. Padre, la verdad es que es increíble. Y hay una cámara aquí que llaman, bueno, hay muchas. Mira, una Brownie Super 27 de Kodak, qué padre está esto. En fin, aquí al lado hay una cámara bien rara, que es del Discovery Channel Store. Es una cámara, pues estereoscópica, una cámara 3D. ¿Esto qué onda? Digo, yo en mi vida había visto una cámara de este tipo, así como, uno, tan pequeñita y dos, como cualquier otra cámara. Pues sí, son cámaras en 3D, toman una foto en dos diferentes tiempos, además con un ángulo paralelo, pero ya con una distancia considerable. Y sí se ve como 3D, es un poco como las tomas que veía uno en el Viewmaster. Sí. Te da ese efecto. Wow.
O sea, justo para verlas así como con Viewmaster. Nada más que esos eran película diapositiva, se recortaban y se metían en discos. Sí. De hecho, a mí me encantaría volver a hacer eso y quiero conseguir alguna cámara de ese tipo y generar todo el proceso para volver a hacer Viewmaster. Los que no saben y no recuerdan, el Viewmaster era este aparatito rojo que te lo ponías aquí en los ojos y tenía unos discos de cartón y le apachurrabas al disco y de un lado venía una foto, del otro de lado venía la misma foto entre comillas con esta pequeña separación y te hacía este efecto anaglífico, como se llame, ¿no? Del estereoscópico, de la tercera dimensión. Pero que una cámara, pues una cámara, en este caso hasta de Discovery Channel, tenga como que esa capacidad. Esto es una cosa bien bizarra. En mi vida había visto algo así. Y mira que he visto cosas bien extrañas. Y la verdad es que sí hay cosas raras. Pues con esta camarita súper extraña del Discovery Channel de 3D, nos vamos a ir rápidamente a un corte. Y vamos a seguir viendo otras cosas más aquí con Ángel en su colección de cámaras. Están viendo juegos, juguetes y coleccionables. Y seguimos en juegos, juguetes y coleccionables y seguimos viendo la increíble colección de Ángel en cuanto a cámaras fotográficas y otro montonal de curiosidades. Y bueno, pues aquí al fondo van a ver ustedes unas cámaras infantiles que están loquísimas, están bien padres. ¿Por qué empezaste ahora a coleccionar cámaras infantiles y de motivos de caricaturas, de Fisher Price, de Disney, de todo? ¿De dónde sale ahora a coleccionar esas cámaras infantiles? Pues en general eran cámaras que de repente les compraba para jugar a mis sobrinas. Okay. Y pues ya de repente las empecé a rescatar. Algunas de juguete, por ejemplo, también me interesaban a mí, como estas que tienen 4 lentes, como la Pezman. Ajá. Y ya eran cámaras que a mí me empezaron a gustar también, hacer fotos con algunas. Algunas no solo son de juguete, sino son sirven para tomar rollo. Y de ahí me empezó a surgir como el gusto también de repente de por qué no hacía como mi sección de infantil, así de... Y las empecé a rescatarle de sus juguetes conforme iban creciendo. Y justo tengo una sobrina chiquita, así que la sigue utilizando, es así de... O le sigo comprando algunas. Y de ahí empezó a surgir también como esto de la sección infantil de la colección, ¿no? Que además es bien válido porque al final del día, pues creo que el mundo de la fotografía sigue siendo enorme. Tienes por ahí otras cuantas rarezas. Hace rato nos mostrabas una cámara hechiza que era... mira, no la va a pasar por acá, producción. Platícanos un poquito porque a mí me llama mucho la atención este tipo de cosas raras. Esta cámara, ¿qué historia tiene y para qué sirve? Esta cámara está hecha para empezar de maderita, de acoplado de madera, de aluminio, y como transformer de lente de una cámara, el cuerpo de otra, y pues está hecha como para hacer llaveritos de estos que vendían antes en las plazas públicas, en los mercados o así, de señora, le tomo la foto con su hijo y su llaverito y así, y sirvió para hacer 6 fotos en un mismo papel. Entonces lo que hacías era sacarlo, recortarlo, meterlo a las miquitas estas de las capsulitas de los llaveros y llevártela, o sea, y sigue, bueno, esta de hecho tiene rollo, ya le faltan como 2 tomas y ya se acaba, y sigue siendo, o sigue funcionando, pues. Bueno, y esto es puro ingenio mexicano, porque esto seguramente tomó un montón de fotografías de escuincles y de familias y de mamás y de abuelitos y... O sea, yo me imagino a alguien en la Alameda o algo así tomando fotografías con esto. Sí, de hecho es parte de la cultura popular, ¿no? Y de la imagen que conservábamos muchos de nuestros recuerdos, ¿no? Como niños, o inclusive como adultos, ¿no? Era de seguir perpetuando, digamos, los recuerdos pues, a través de este tipo de aparatos, ¿no? Y no lo nieguen, ustedes en su casa seguramente tienen un llaverito de esos donde salen con foto de bebé y con la cara así babeando con el helado. Oye, y bueno, aparte de las a mí me encanta esto, que estoy maravillado con estas cosas. Aparte de las cámaras, pues tienes otras curiosidades, te gusta lo vintage, te gusta lo retro y tienes un montón de cosas, pero tienes por aquí esto me encantó. Sí, me hice mi retrato de Playmobil. Ajá. Está increíble. Sí, igual anduve consiguiendo, me lo regaló una amiga, Sashenka, me lo regaló pues, así como lo más parecido. Yo le cambié un poco el pelo y la barba, y ahora le tendría que poner canitas, ¿no? Pero igual le colgué sus camaritas y todo, ¿no? Me lo hice ya, digamos, más personalizado. Pero sí me gustan, y no solo ¿no? Conseguí más, tengo un camioncito lleno de Playmobil con camaritas. Acá se va a acercar Bernardo a ver. Son un montón de turistas japoneses, ¿no? Es como los que llegan y se asoman a
no sé, a la gira artística, al zoológico y todo, y ves un montón de turistas con sus camaritas por todos lados. Oye, y bueno, por último, y para ir como concluyendo esta entrevista, yo tengo una pregunta también técnica, va a ser qué preguntón soy. Las cámaras desechables de hace muchos años, ¿tú te acuerdas que hubo una época en la que había cámaras que pues no se podían abrir, no les puedes cambiar el rollo, les tomabas fotos y llevabas todo y la cámara para el revelado? ¿Todavía se consiguen esas cosas raras? Algunas sí, de hecho, justo cuando hubo esta baja de venta en Walmart de ese tipo de cosas, las vendían hasta en 20, 30 pesos, ¿no? Así de por montones, y todas se usaban, ¿no? Alguna vez las llegamos a usar para dar un curso de infantil y pues darles como varias cosas de ese tipo de cámaras a los chavitos, ¿no? Para que jugaran y para que aprendieran a hacer fotografía con eso, ¿no? Qué loco. Y la verdad es que yo, pues me imagino, insisto, tú tienes como que la profesión ideal para el hobby ideal, ¿no? Al ser antropólogo hay tantas cosas que te deben de pasar por la cabeza. Al ser fotógrafo hay tantas cosas que te deben pasar por la cabeza, porque esto es el registro de la historia de una parte de la humanidad. Y como bien decías hace rato, bueno, esto ya quedó registrado para toda la eternidad y es algo que las generaciones futuras pues van a seguir admirando, se van a seguir asombrando. Y qué padre que además, bueno, pues nos lo compartas y nos lo muestres en parte de tu colección, nos expliques un poquito acerca de ella, porque yo creo que los chavitos, así como nos platicas de tus sobrinas y demás, creo que también les fascina este mundo de la fotografía y creo que les llama la atención ver todo este tipo de cámaras, ¿no? Sí, pues, de hecho, el interés y últimamente ha crecido mucho más en la fotografía análoga. De hecho, yo no sé si se puso de moda o es como estas nuevas generaciones que tienen como muchas inquietudes, y también hubo a quien le interesa este tipo de fotografía, y una manera de compartirlas, digamos, con todo el mundo es pues justo esta entrevista, ¿no? Y este tipo de difusión que ustedes le dan a las cosas. Y pues, de hecho, ya el programa me gustaba de ustedes por justo como termina uno aprendiendo y observando también y compartiendo con los demás a través de esto, sus colecciones y todo este tipo de cosas. Y pues de ahí me surgió también la inquietud de compartirles la mía. No, pero pues al contrario, los que aprendemos somos nosotros. Créeme que no, yo en lo personal, bueno, pues sabía algunas cosas de fotografía porque me tocó vivirlas, pero ver algo así, una colección como con tanto cariño, que has ido formando con tantas historias, porque me imagino que cada cámara debe tener su historia. Híjole, bueno, pues eso es único y de verdad te agradecemos mucho el que nos lo hayas compartido, el que nos hayas abierto las puertas de tu casa. Y bueno, pues para cerrar esta entrevista y esta plática, pues de manera oficial te hacemos entrega de tu playera de coleccionista de juegos, juguetes y coleccionables, que como bien saben, esta es la playera oficial que entregamos a todos aquellos que son coleccionistas avalados por juegos, juguetes y coleccionables. Si no eres un coleccionista avalado por juegos, juguetes y coleccionables, no eres un coleccionista, no es cierto. Más bien, contáctenos, escríbanos para que pues podamos visitar sus colecciones. Y bueno, te hago entrega de tu playera para que la puedas portar con orgullo y con mucho gusto. Y qué padre que pudiste compartir con nosotros un ratito de esta historia y pues invitar a la gente a que se acerque a este mundo, que no se queden con la idea de que nada más lo que existe ahorita es bueno o malo, hay de todo, porque en esta época también había cosas buenas y pésimas, pero que se acerquen a investigar un poquito acerca de todas estas historias, ¿no? Sí, sobre todo investigar y aprender siempre es como lo importante, ¿no? No solo almacenar estas cosas y coleccionarlas, sino justamente pues, saber de dónde vienen, ¿no? Investigarle un poquito, y además pues, genera mucha diversión el estar como conociendo gente a través de este tipo de aficiones, ¿no? Oye, y antes de que se nos olvide y para despedirnos, seguramente la gente lo va a preguntar, ¿dónde pueden ellos investigar? ¿Hay algún club, hay algún grupo en Facebook o en internet o algo parecido donde puedan ellos meterse a este mundo? A lo mejor alguien tiene por ahí 2 camaritas y dice, bueno, me interesaría coleccionar. ¿Dónde lo pueden hacer? ¿Dónde pueden buscar? Un grupo como tal de coleccionismo en Facebook yo no conozco. Conozco gente de diferentes tipos que coleccionan. Hay un grupo en Facebook que se llama México Análogo, que ellos, por ejemplo, se dedican mucho a la fotografía análoga. Digo, no tanto a coleccionar, sino a compartir procesos y de revelado y todo eso.
Pero igual se pueden acercar por allá, hay mucha gente, inclusive en mi Facebook o cosas así, y van a conocer. De hecho, justo me gustaría también, por medio de esto, conocer a más gente que coleccione. No conozco a mucha gente, al menos en el país, que tenga colecciones, digamos, como más amplias o más clavadas en el asunto. Pero igual, o sea, seguramente existen. Esto es como... No, y además, popular. sí, y que se acerquen, a lo mejor hasta forman un club y al rato hasta nos invitan a sus reuniones secretas, como de, como los magios y cosas así, para que se ponga padre. ¿Cuál es tu Facebook nada más para que si alguien te quiere contactar y están viendo el video y demás digan, oye, ¿dónde lo contacto? Ahí en el video está, por favor. A ver, ¿dónde te encuentran? Pues estoy como Ángel Morales Rizo. Y ahí me pueden encontrar. Y si no, de todas maneras, pues se los paso y ya lo ponen en la página. Ahí va a estar en la página, aquí abajito seguramente mientras estoy haciendo esto con el dedo habrá un banner mágico que aparecerá porque la producción lo va a hacer así y no quiero que aparezca acá ni acá, quiero que aparezca aquí el banner. Y bueno, pues Ángel, muchísimas gracias de verdad, fue una entrevista muy muy rica, yo me divertí mucho, me malviajé al pasado, estuvo muy gacho el asunto. Y bueno, pues agradecer obviamente como siempre a toda la producción, a las personas que facilitan este programa, a ti por abrirnos la puerta de tu colección, compartirla con la gente, mil gracias nuevamente. Y bueno, pues recuerden seguirnos en www.juegosjuguetesycoleccionables.com, al igual que en Facebook, Instagram, Perisbook, todo lo que se nos ocurre hacer siempre, estén al pendiente porque tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Bernardo Méndez estuvo en la cámara, soy Omar Fruits y Carrasco y nos vemos la próxima con más juegos, juguetes y coleccionables.